Muy buen día, mis hermanas, mis amigos, hermanos, amigas. Reciban un caluroso saludo, un caluroso y cordial saludo a la distancia desde acá de Canadá. Estamos con ustedes para compartir con ustedes en una nueva prédica. Es el tema Irán contra Israel, guerra de Jeremías 49. La profecía se cumple. Por ahí está en la Biblia la profecía de esta guerra que está sucediendo. Ahí está el canal La Biblia, mi manual de vida es su canal. Bienvenidos al canal. Y así espero yo también ser bienvenido en sus hogares, ahí donde están. Así es que aprovecho la ocasión para pedirles favor que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal y bueno, que le den me gusta también. No está mal que le den me gusta. Ahí está mi nombre. Entramos. El tema es Irán contra Israel, guerra de Jeremías 49. La profecía se cumple, se está cumpliendo. Esta es la parte 1. Para entrar en contexto vamos a ver el origen de esto, el origen de esos países también. Israel, vamos a ver mapas. Está esta prédica distribuida en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Y el origen de ese Irán actual, ¿verdad? Como los nombres que ha tenido. Era Elán en ese tiempo. Esta profecía fue por medio del profeta Jeremías. Y para ponerlos en contexto, vamos a ver el nombre, desde cuándo viene ese nombre de Elán, ¿verdad? Recuerdan allá en el libro de Esther que lo menciona desde el capítulo 2 y 3, empieza a mencionar a Elán y la capital era Susa, donde estuvo la reina Esther, y luego al final del libro de Esther lo menciona también, y otros libros lo mencionan, Isaías, Jeremías, Esdras, Nehemías. Ok, vamos a ver, ¿qué dice el Génesis 14:1? Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. Ahí menciona Elán ya. Eso fue en los tiempos cuando el patriarca Abraham. Vamos a ver esto, por qué hago mención de estas citas bíblicas, para ponerlos en contexto, cómo viene existiendo el nombre de Elán y por qué la profecía. Vemos actualmente la guerra que era anunciada desde 1979, cuando entraron la revolución islámica, ganó el poder en Irán, el Irán actual. Ese nombre lo tiene desde 1935, en el siglo pasado. Antes se llamaba Persia, ¿verdad? Los persas conquistaron a los elamitas y luego a los persas, a los medo-persas los venció el imperio griego, y luego al imperio griego lo venció el imperio romano, y la Persia como territorio y como población siguió existiendo hasta 1935 del siglo pasado. Se llamaba Persia. En ese año se cambió el nombre a Irán. Pero aquí vemos los antecedentes del origen de ese país. Ahí mencionó 4 reyes de 4 reinados. Y luego en el Génesis 14:2 dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Aprovecho para mencionar también que uno menciona Sodoma y Gomorra. No solo fueron 2 ciudades las quemadas cuando les cayó fuego y azufre, que Dios las castigó. También castigó a Adma y Seboín. Aquí sí menciona esas ciudades. Pero las estamos leyendo para ver el contexto del origen de Elán, de ese Irán actual.
Continuamos. Aquí vamos a mencionar también Susa, que era la capital de ese imperio elamita, del reino elamita. Y dice en Esther 1:2 que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Susa era una de las capitales del reino. Susa. Ese imperio babilónico y después los medo-persas tenían 4 ciudades como capitales: Persépole, Susa, Babilonia, y había otra, se me escapa el nombre. Entonces aquí menciona a Susa. En este libro de Esther, exactamente cuando sucedió la historia de la reina Esther, que era judía pero se casó con un rey persa, con Artajerjes, la capital actual de ese imperio de Elam, del reino de Elam, era Susa. Y sigue en Esther 1:5 y dice: y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Vamos a ver. Aquí estaba la foto interrumpiéndola. Ahí está. Ahí queda bien. Entonces, era para ponerlos en contexto, para que nos pongamos en contexto de cómo se origina esa guerra actual, ¿verdad? Que desde el 6 de este mes de junio, Israel se vio en la obligación de atacar a Irán, porque estaba a punto, era cuestión de días o de horas de fabricar unas 10 bombas atómicas, y con solo una destruye a todo el pueblo de Israel. Y es profecía que Israel jamás será vencido. Muchos imperios lo han golpeado mucho. Esta era una: Elam, Babilonia, el faraón de Egipto más antes, luego los medo-persas, luego los griegos, después los romanos. En el siglo pasado tuvieron muchos problemas. Bueno, vamos a aprovechar el imperio romano. Los derrotó, los venció, quemó Jerusalén y todos se fueron al exilio, los que lograron sobrevivir. Eso se le llama la diáspora judía desde el año 70 de esta era. Entonces, como les había dicho, en 1979, Irán tuvo un cambio de gobierno, un cambio político. Ganó la revolución islámica. Había un presidente, se llamaba Mohamed Reza Pahlaví, hasta 1979. Pues era un gobierno más o menos casi democrático, tenía su reinado y era amigo de los Estados Unidos, era amigo de Israel también. Pero en el 79 ganó la revolución, ganó el ayatollah Khomeini, que estaba exiliado en Francia, y cambió el sistema de gobierno, una autocracia, un gobierno religioso. El que manda en Irán actualmente es el ayatollah. El que ganó la revolución murió y después llegó el ayatollah Khamenei. Es el que anda ahora, anda huyendo de un punto a otro, como rata anda, porque Israel ya dice que Khamenei no debe de existir y no se va a escapar, por más que se esconda. De repente vamos a ver la noticia, porque Irán sigue diciendo, sigue jurando que Israel debe desaparecer de la faz de la tierra. Eso lo han dicho desde 1979, como lo decían desde tiempos inmemoriales. Ya vamos a leer otras citas allí, y en la parte 2 vamos a ver el odio contra Israel. De manera, mis amigos, mis hermanos, que jamás podrán desaparecer ese país. Es un país muy pequeño, de unos 22.000 kilómetros cuadrados, mientras Irán tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados.
La población es muy pequeña, la de Israel. Anda ahí cerca de los 10 millones de habitantes. Irán tiene 89 o 90 millones de habitantes. Es una diferencia abismal. Y lo han atacado muchas coaliciones de países y no lo han podido vencer. Los ha derrotado Israel, ese pequeñito país. Porque la gente no quiere entender que está en la profecía. Israel es el reloj profético. Israel está luchando por la sobrevivencia de Israel, de su población y de toda la población de Occidente, de nosotros, por los países civilizados. Porque esos han jurado destruir. Irán es enemigo de Estados Unidos y de Israel. Entonces continuamos para viendo cómo surge el Irán actual. Estamos viendo el origen de ese país. Susa en la Biblia. Sigue Esdras 4:9 y dice: en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Allí menciona a los elamitas. Mencionó primero Susa, que era la capital. Y Esdras 4:10, el siguiente versículo dice: y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Cuando este Asnapar, que era sirio, venció a los elamitas, el imperio asirio tuvo la característica de que desplazaba las poblaciones para evitar un contraataque, los mezclaba. Por eso vemos aquí menciona Samaria. Samaria era la capital de Israel del norte, por eso se le llama los samaritanos. En el tiempo de Jesucristo estaban los samaritanos, eran una mezcla, judíos y de otras razas, de otros pueblos. Aquí la menciona. Ok, ahora vemos un mapa. Ubicación de la antigua ciudad de Susa. Mapa de Biblia Todo. Esa es la cortesía de Biblia Todo. Ahí está el mapa. Y lo vemos. Ahí se ve la ubicación de la ciudad de Susa y los otros lugares. Eso era en la antigua Mesopotamia, donde es actualmente el Irán, Irak, parte de Siria y una parte de Turquía. Y más arriba de los montes Sagros allá en Irán, buscando para Kazajistán. Ok, seguimos y aquí vemos otro mapa. Este mapa es tomado de Google y ahí vemos donde está la flecha roja está el país de Irán y al lado ahí se ven los países de Siria, Irak, Líbano, Israel. Israel solo un puntito se ve. Ahí está en el mapa, pero al agrandarlo ya se identifican los lugares. Ese es el Irán actual, un gran país, un gran territorio, con grandes ciudades y desiertos y montañas. Esas montañas y esos desiertos los ha aprovechado para poner arsenales de misiles. Tiene más de unos 3.500 misiles. Ya ha tirado una gran cantidad, unos 1.000 más o menos, a Israel en esta guerra. Y el año pasado, en abril, lanzó otra andanada de misiles y drones contra Israel. Ok, aquí vemos, ahí el mapa, Israel y sus vecinos. Esa fajita que ven en el mapa es Israel. Y adentro de Israel está la Cisjordania y está la banda de Gaza, un territorio de enemigos de Israel. Enemigos de Israel, esa guerra, ellos, los de la banda de Gaza, los Hamas, atacaron a Israel, a las ciudades, a los pueblos, a los kibutz de Israel, y mataron
una gran cantidad de civiles, ancianos, mujeres, niños, y secuestraron unos 250 rehenes y los llevaron a tenerlos en los túneles. Y allí han ido muertos. Todavía no han sido rescatados, hay unos 20 vivos todavía, unos 20 israelitas vivos todavía. Entonces, aquí vemos, y vemos otro mapa. Ahí está. Vamos a agrandarlo un poquito. Esa faja de terreno, casi en vertical, es Israel. Pero ven unas manchas amarillas. Ahí está la Cisjordania, que ellos le llaman la Palestina, que es Judea y Samaria. Ellos les cambiaron el nombre. Primero los romanos y después los británicos cambiaron ese nombre. Y los palestinos, es un nombre inventado, han utilizado ese nombre para hacerle la guerra a Israel. Pero todo ese territorio era de Israel. Esa mancha que ven allí es Judea y Samaria. Y allá a la orilla del mar se ve una fajita que ahí dice Gaza, la banda de Gaza. Ahí está el mapa, ahí estamos viendo. Ese mapa es cortesía del Heraldo Internacional, allí tiene la nomenclatura. Y luego vemos, ese es la primera parte, era para ponerlos en contexto para que después pasemos a la segunda parte, porque está una guerra ahorita, una guerra, ha tirado muchos misiles Irán contra Israel y los tira contra las ciudades para matar civiles. Últimamente ha hecho 2 ataques a un hospital en la ciudad de Beersheba, en el norte de Israel, la ciudad de Beersheba, exclusivamente a un hospital, valiendo que un día antes habían llevado todos los empleados, doctores, enfermeras y enfermos al sótano, pero el hospital está casi destruido y otros edificios. Mientras Israel lanza sus ataques con aviones, porque tiene controlado el cielo, todo el espacio aéreo iraní lo tiene controlado Israel. Primero le destruyó las defensas, los radares, y Israel lanza los ataques a los objetivos militares, a las bases nucleares, a arsenales de misiles y a los dirigentes. Específicamente, esos son objetivos militares, a los dirigentes de la Guardia Revolucionaria y del ejército, porque Irán tiene 2 ejércitos, ha constituido 2 ejércitos. Entonces, ha ido eliminándole. El jefe de las Fuerzas Armadas lo eliminó una vez y el sustituto solo hizo 4 días y lo eliminó también. Y ahora tienen en la mirilla al líder religioso, al Ayatollah Khamenei. No se ve escapar. De repente ahí vamos a ver la noticia. Y tiene controlado todo el espacio aéreo de Israel. Está destruyendo las bases nucleares. Solo tiene una potente que se llama Fedrot, algo así. Lo tienen las montañas a 80 metros de bajo en la profundidad. Ahí necesita la ayuda de una bomba rompebúnker que tiene Estados Unidos, porque está muy profunda esa base. Entonces, esa es la situación. Ahí vemos, tenemos recopilación de noticias de la guerra que está sucediendo y vemos el contraste. Mientras Israel ataca objetivos militares, bases, estaciones de radares, bases nucleares, arsenales de misiles que los tienen en cuevas escondidos y cuarteles generales donde ha eliminado a grandes generales, a comandantes. Irán lo que hace es que lanza los misiles a atacar las ciudades, a matar civiles, a destruir edificios gubernamentales, hospitales. Ahí tenemos los registros. ¿Los dos tienen derecho de defenderse? Sí. Y también Irán tiene derecho a defenderse. En la guerra es la guerra. Israel tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la existencia y aman la vida. La lucha de Israel es por la sobrevivencia. País pequeño,
que muchos, hasta la Corte Internacional de Justicia es enemiga de Israel, de ese pequeño país. Muchos gobernantes, muchos países, muchos gobernantes son enemigos de Israel, como el de Francia, el de España, el de Colombia. Hace unas semanas hicieron una pequeña manifestación contra Israel, hasta el primer ministro de Canadá y el británico. Entonces, la ONU es enemiga de Israel, hemos visto, porque presiona a Israel que pare la guerra contra Gaza, pero no presiona jamás para que entregue los rehenes, que los han estado matando en los túneles. Los países han dado millones de dólares en ayuda a ese gobierno de Hamas, que son terroristas, y se lo han robado el dinero y lo han dedicado para construir túneles. Le llamamos el metro de Gaza, unas líneas de túneles por todos lados. Allí tienen a los últimos rehenes, una cantidad de muertos y otros vivos. Entonces, esta es la primera parte, mis hermanos, como de información de esa guerra que está sucediendo. Y ok, ahí está. Estamos terminando. Están invitados para la segunda parte, porque ahí sí hay datos más interesantes sobre la guerra, del ataque que está ahorita. Esa guerra. Y la profecía dice en la segunda parte que los ataques estaba en la profecía, en la Biblia estaba. Eso de esa guerra actual. Por ahí se menciona en el Salmo 83 otra guerra. Y en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, está la guerra de Gog y Magog contra Israel. Lo van a rodear coaliciones, muchos países. Ahí aparece la misma Irán, y ahí aparece con el nombre de Persia. Y no es el final. Esta no es el final. Está en la profecía, pero no es el final de Israel ni de Irán. Es una guerra que tenía que suceder. Luego está en Ezequiel 38 y 39 la guerra de Gog y Magog, que van a rodear al ejército de Israel y va a ser una matancina de enemigos. Los aviones se van a disparar unos con otros, los aviones enemigos. La artillería, la aérea, la naval. Y luego aparece allá en Apocalipsis, en el capítulo 16, la guerra de Armagedón. Allí sí va a ser el final, cuando parezca que van a destruir a Israel. Y el príncipe guerrero, el Señor de señores, Jesucristo, va a venir en rescate de ese pueblo. Vean qué cosa. Vean qué cosa. Hace 2000 años los judíos lo negaron, lo rechazaron como el Mesías, porque siguen esperando otro Mesías que los va a engañar. Ese es el anticristo, los va a engañar. Los musulmanes siguen esperando su Mesías, el tal Mahdi, también. Entonces, esta es una guerra que está en la profecía, pero no es el final. Falta esa otra, la guerra de Gog y Magog. Después la final, que es la guerra de Armagedón. Esa sí va a ser la última. Y tampoco no va a ser destruido Israel. Lo van a rodear millones de soldados. Dice más de 2 millones, dice ahí. Imagínense, del norte van a entrar, dice, de Rusia, de Irán, ahí menciona los persas, de China y todo eso. Cuando parezca que van a destruir a Israel, pero tampoco. Porque Israel está en la profecía. Por más que odien a Israel, esos cabezas duras, cabeza hueca, por más que lo odien, Israel está en la profecía. Es el reloj profético. Es más, Israel está haciendo la lucha por todo Occidente, por toda Europa, por Norteamérica. Si es que Estados Unidos tiene que apoyarlo. Tiene que mandar ese avión invisible con esa bomba rompebúnker para que destruya esa base nuclear que tiene en las montañas a 80 metros de profundidad. Tiene que mandarlo, y eso es cuestión de días. Entonces,
todo es la profecía. Mis hermanas, mis hermanos, amigos, con esto estamos terminando esta primera parte de esa guerra que está sucediendo, que está en la profecía. Yo los invito a la segunda parte, que hay más detalles y ya de lo actual. Hay estadísticas también. Ahí está el título de esta prédica: es Irán contra Israel. Guerra de Jeremías 49. La profecía se cumple. Parte 1. Está el canal La Biblia, mi manual de vida, es su canal. Así que les invito a que compartan estos mensajes, que se suscriban al canal y inviten. Y espero mensajes, recomendaciones, sugerencias, críticas también, porque estamos haciendo el esfuerzo. Así es que, mis hermanos, mis amigos, que Dios les bendiga grandemente ahí donde están. Los invito para la segunda parte y muchas bendiciones. Muchas bendiciones.